Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de fisiología endocrina. Básicamente vamos a tratar lo que es la síntesis, regulación y acción hormonal. ¿Ya? Lo que en este capítulo vamos a observar, vamos a ver el tema de síntesis hormonal. Recordemos nosotros que las hormonas son mensajeros químicos, básicamente, producidos por células endocrinas. ¿Ya? Y estas van a regular, pues, cierto tipo de funciones a distancia, según su naturaleza, ¿ya? Química, su síntesis y su liberación en todos los órganos correspondientes de cada, pues, ¿no? Que secreta cada tipo de hormona. Bien, pero cabe recalcar en la parte de síntesis hormonal, nosotros tenemos que reconocer que existen tipos de hormonas, tanto proteicas, o en este caso peptídicas, esteroideas, derivadas de aminoácidos y eicosanoides también, pues, ¿no? Entonces, cada una de estas va a tener, pues, su peculiaridad, va a tener su síntesis, su lugar de síntesis, ¿ya? Su almacenamiento, ¿ya? Y como segundo paso, vamos a tener que ver también la parte regulatoria. En la parte de regulación, básicamente nosotros vamos a tratar cómo nuestro sistema va a controlar ese exceso de producción de hormonas, ¿ya? O cómo va a estimular la producción de hormonas. Estoy hablando básicamente del feedback negativo, que es el principal. También existe el feedback positivo, ¿ya? Que justamente, pues, en este caso, el feedback positivo, pues, es un ejemplo dado, por ejemplo, es el aumento de estrógenos va a estimular la LH antes de la ovulación. Es un ejemplo, ¿no? Y en la parte acción hormonal, vamos a hablar sobre su mecanismo de acción. Esta acción hormonal básicamente va a tratar de lo que esta hormona va a provocar en tu sistema, en todo el sistema del cuerpo humano. Recordemos que cada hormona va a tener eh, resección en distintos tipos de órganos. Puede provocar, no solamente un solo órgano. Los receptores están ampliamente diversificados para justamente, pues, estas puedan ocasionar una respuesta, ¿ya? Hacia esa célula. Están los llamados segundos mensajeros, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos capítulos, ¿ya? Poco a poco. Y bueno, vamos a empezar, ¿ya? Muy bien, como les decía, en el término de síntesis hormonal, las hormonas se van a agrupar en peptídicas, esteroideas, derivadas de aminoácidos y eicosanoides, pues, ¿no? Básicamente. En relación a las peptídicas, y esto es clave, chicos, tienen que tener lo que es el aparato de Golgi, ¿ya? Y el rugoso. Retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Esto va a ser pieza clave en lo que es la síntesis de hormonas peptídicas, proteicas, de naturaleza peptídicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi van a cumplir una función muy importante para la producción de hormonas, ¿ya? Muy bien. Y estas, pues, obviamente se van a convertir en prohormonas y el aparato de Golgi se va a ocasionar, o perdón, va a producir las prohormonas. Ya una vez ensambladas, pues estas van a ser hormonas que van a esperar dependiente de lo que es, como se llama, los canales de calcio, voltaje, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar. Como les decía, básicamente el primer tema que vamos a ver van a ser las peptídicas, ¿ya? Eh, Luego tenemos las esteroideas, que son derivadas de lo que es básicamente el colesterol, ¿ya? Y acá sí cumple una función muy importante en lo que es el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias.
Aquí la matriz general de la producción de hormonas tiroideas es el colesterol. Ya, lo vamos a ir viendo también. Y tenemos a las derivadas aminoácidos como las tiroideas, que derivan de la tirosina unida a la tiroglobulina, ¿no? Y por último tenemos a las catecolaminas derivadas de la tirosina en la médula suprarrenal. Muy bien, entonces vamos a ver. En lo que son las peptídicas, chicos, básicamente las peptídicas, ¿ya? Ejemplos clásicos de las peptídicas tenemos pues a la insulina, al glucagón, al PTH, que es la protohormona, la CTH, la hormona de crecimiento, la GH, la TSH, la DH y la oxitocina. Su sitio de acción, básicamente, de estas hormonas peptídicas son células endocrinas con abundante retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Acuérdense, esos dos son componentes claves para las hormonas de naturaleza peptídica, ¿ya? ¿Qué pasa básicamente? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En las etapas para la formación de estas hormonas, lo primero que va a ocurrir es una transcripción del núcleo. O sea, hay genes hormonales pre-ARN mensajeros, ¿ya? Que van a sintetizar mediante la transcripción, ¿ya? La formación, básicamente, de lo que es el mensaje de la producción de hormonas, ¿ya? Esto, el término de traducción va a estar netamente relacionado a lo que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué quiere decir? Los ribosomas van a empezar a sintetizar la llamada prohormona. ¿Qué son péptidos señales? Pues, ¿no? Son guías que van a determinar, van a ir formando, van a ser maquinarias de producción de péptidos, ¿ya? Está transcribiendo, o sea, hace la transcripción y la traducción básicamente se va a encargar lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Luego, ¿qué va a pasar? Va a existir una etapa de procedimiento en la cual se va a encargar de lo que es el encapsulado. ¿Quién se encarga netamente de eso? Son el aparato de Golgi. Pero antes de que esté terminando en el retículo endoplasmático y pase a Golgi, existe pues una eliminación de péptidos, pues, ¿no? Existe una eliminación de péptidos, en este caso la prohormona, ¿ya? Y lo que va a existir un plegamiento de chaperones y formación de disulfuros. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la insulina, ¿ya? Eso es lo que ocurre en la insulina, por ejemplo. Entonces, va a existir una proteólisis, ¿ya? Una proteólisis, ¿ya? Carbocipeptidasas también que van a actuar una función, ¿ya? ¿Para qué? Para que exista un empaquetado de estos gránulos que se están formando gracias al aparato de Golgi. Y por último, una vez que ya el aparato de Golgi está ensamblando, obviamente ya pasa lo que son la prohormona. Pues una vez que pasa todos estos eventos que le acaba de decir, ¿ya? Va a llegar a formar pues vesículas, ¿ya? Y esos de quién van a depender, acuérdense, van a depender de lo que es los canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Qué va a pasar? Acá cumple una función muy importante, lo que es la exocitosis a consecuencia de estos canales voltaje dependiente de calcio. Acá existen unas proteínas llamadas complejos SNAR, ustedes se recordarán que básicamente pues contrae lo que es como se llama la sinactobrevina, la sintaxina y el SNAC25, que hacen justamente que cuando viene la despolarización a la célula, ya, esta de acá se va a despolarizar y el calcio, pues, el calcio va a detectar. Los canales de calcio voltaje dependiente detectan eso. ¿Y qué pasa? Ingresa calcio. Una vez que ingresa calcio, este calcio que está aquí en el medio, va a estimular básicamente a este complejo SNAR. Y la presencia de calcio va a hacer que se activen estos tres tipos de eh, proteínas, en la cual estoy hablando de la sinactobrevina, la sintaxina, el ENA25,
que justamente van a permitir la migración de vesículas y la liberación de vesículas cuando hay un estímulo, ¿correcto? Nunca, no nos olvidemos también del sensor de calcio, que es la sinactotagmina. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que va a ocurrir en una exocitosis dependiente de lo que son los canales de calcio, voltaje dependiente, cuando el cuerpo lo requiere, cuando el cuerpo manda una señal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos polipéptidos con más de 100 aminoácidos que son netamente proteínas. ¿Ya? Con péptidos menos de 100 que son péptidos de naturaleza peptídica cuando hablamos de menos de 100 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, como les decía, el transporte, una vez que está liberado, estas pues van a ser solubles en lo que es en líquidos corporales, pueden circular en sangre, principalmente sueltas, y la vía de eliminación, básicamente, pues bueno, hablando de la vida media, es corta, eliminadas de la sangre por endocitosis y degradación en los lisosomas de los complejos receptor hormona. ¿Ya? Muy bien. En resumen, acá les tengo un resumito. Péptidos nacientes tienen un extremo amino terminal, que es el péptido señal. ¿Ya? El péptido señal dirige la cadena de péptidos fuera del retículo endoplasmático. Eliminación del péptido señal genera una hormona o prohormona. La prohormona se transporta de los cisternos del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, se empaqueta en vesículas secretorias rodeadas de membrana y esperamos a la liberación del citoplasma. Básicamente, resumen todo lo que les acaba de decir, ¿ya? Y esto acuérdense que la exocitosis está pues a cargo de lo que es los canales de calcio voltaje, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las hormonas esteroideas. Básicamente las hormonas esteroideas, estamos hablando del cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona, ¿ya? Pero miren acá, ¿quién era básicamente el sustrato universal? Es el colesterol. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Su sitio aquí, como les decía, así como en las hormonas peptídicas, los sitios importantes son el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Aquí netamente el sitio es que sean mitocondrias y retículo endoplasmático liso. ¿Ya? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en la corteza suprarrenal, en las gónadas, en las placentas, básicamente lo vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El sustrato universal es el colesterol, como les decía, ya es captado por LDL receptor, en este caso de nuevo, o ésteres de colesterilo, ¿no? Colesterilo. Entonces, si se dan cuenta, miren todo este procedimiento, qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta captación de este colesterol y cómo se va a ir pues degradando con todas las enzimas de hidroxilación, ya en este caso, por ejemplo, miren acá la 17 alfa hidroxilasa, ya acuérdense que la síntesis de colesterol, el P450, lo convierte en pregnenolona, ¿no? La pregnenolona, que ¿no? Es la primera, pues, ¿no? Y esta va a existir pues ciertos tipos de hidroxilaciones, carboxilaciones, que justamente pues va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo es la síntesis, doctor? ¿Cómo se forma una hormona tiroidea? Acuérdense que primero es clave el transporte, ¿no? Hay un transporte a la mitocondria, ¿ya? Este colesterol va a ser captado y es transportado a las mitocondrias. Entonces, ese transporte, esa vía, se llama STAR, básicamente con sus letras STAR, ¿no? STAR, como suena así, STAR. STAR, que es proteína reguladora aguda esteroidogénica, ¿ya? Básicamente transportada el colesterol, ¿ya? Hacia las mitocondrias por esta vía, pues, ¿no? Vía esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense, por ejemplo, la reacción limitante.
que es en este caso la desmolasa, ya que también tiene sus iniciales como que, como CYP11A1, ya, que va a cumplir una pieza clave a nivel del colesterol. Y esta lo va a convertir en pregnenolona. Entonces, chicos, si se dan cuenta, las modificaciones implicadas son básicamente tres tipos: hidroxilación, deshidrogenación o reducción del colesterol, y reacciones mediadas mediante liasas, ¿no? Que se van rompiendo la cadena y todo eso, y va a llegar a formar, pues, progestágenos, en este caso, andrógenos, en este caso, glucocorticoides, en este caso, estrógenos y mineralocorticoides. Ya, muy bien. Entonces, va a existir lo que es el tema de dependiendo de la vía según la zona, pues, ¿no? Según la zona va a requerir, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les había dicho que estas pues son sintetizadas a nivel de la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos, la placenta, y se clasifican pues en progestágenos, melanocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos, y bueno, pues, ¿no? Son básicamente eso, ¿no? Entonces, acá hay una pieza clave, que estos tipos de hormonas no se van a almacenar, ¿ya? No se almacenan, chicos, ¿ya? ¿Por qué, doctor? No se van a almacenar. Entonces, no se van a almacenar por su naturaleza lipofílica. Estos pueden atravesar la barrera perdón, la barrera, pues, la membrana, ¿ya? Entonces, tranquilamente, no se va a almacenar en vesículas, ¿ya? Eh, Y doctor, ¿y cómo se sintetizan? Se sintetizan a demanda. O sea, si es que hay una señal, ya, por ejemplo, la CTH o la angiotensina 2, esas de acá no tienen un papel, ¿cómo se llama? Un papel muy importante en el tema de almacenamiento, sino que estas se van a secretar según la demanda o lo que tu cuerpo esté necesitando, ¿no? Entonces, les decía de las vías según la zona y el tejido, ¿no? Por ejemplo, la glomerulosa, que es la aldosterona básicamente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esto acá? A ver, primero se va a activar el CYP11A1. ¿De qué estamos hablando? Básicamente les he dicho de la desmolasa, ¿ya? ¿Dónde está esto? Aldosterona. Sí, aquí está la aldosterona. Mira los corticoides. Entonces viene aquí. Ya, muy bien. A ver, ¿qué va a pasar? Glomerulosa, ya, la glomerulosa, ya, va a existir la llamada 21 hidroxilasa, y esta va a formar el 11 beta, ya, hidroxilasa, y esta va a hacer que se exprese, pues, ¿no? En aldosterona, ¿ya? Entonces, miren aquí, miren acá, ven esto que está acá, la 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa, todo lo que va a pasar la hidroxilación para que pueda llegar a formar la aldosterona, en este caso al último, la aldosterona sintetasa, va a ser la producción final de aldosterona, en este caso también cortisol, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, chicos, existen todo lo que es la parte de lo que es, ¿cómo se llama? Eh, Hidroxilaciones, ¿no? Para la producción de todo eso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo clarito de qué es lo que va a convertirse básicamente esto. Entonces, acá juega un papel muy importante de acetil-CoA, ¿ya? Entonces, les decía que el sustrato universal de esto, ¿quién es? Es el colesterol, ¿no? Entonces, la captación del colesterol, la tengo una imagen que justamente, pues, va a ser para la formación de hormonas esteroideas, ¿ya? Entonces, viene aquí kilomicrones remitentes de la dieta, el colesterol, en este caso procedente de la dieta, se convierte en kilomicrones, y gracias a la acetil-CoA, ya, esta se va a convertir en BLDL, ya, esta va a viajar,
se va a convertir en LDL y va a ir al receptor LDL y va a llegar a formar pues lo que es las vesículas recubiertas, las moléculas, los lisosomas, y la acetil-CoA va a ser el 20% de lo que va a captar el colesterol, lo va a convertir en pregnenolona, ¿ya? Y estas pues va a determinar qué es lo que yo voy a necesitar, ¿no? En este caso, aldosterona, mediante todo el mecanismo de hidroxilación que acabamos de ver, aldosterona, cortisol, estradiol y testosterona. Acuérdense que estas no se almacenan, chicos, no se almacenan, ¿ya? No se almacena, sino que se produce a demanda, pues, ¿no? Entonces acá justamente dice el colesterol necesario para comenzar a sintetizar las homocideas procede de dos fuentes, ¿no? Alrededor del 80% se capta de forma de partículas LDL a través de una endocitosis mediada por el receptor en este caso, y la célula sintetiza del novo el colesterol restante a partir de la acetil-CoA, ya ApoB100 o apolipoproteína B100, ¿no? En este caso, VLDL. Muy bien, que es una lipoproteína de muy baja densidad. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, miren, las hormonas esteroideas, progesterona, los números de carbonos, la hormona específica, en este caso es la progesterona, el glucocorticoide, básicamente en cortisol, corticosterona, ¿ya? Mineralocorticoide, tenemos a la aldosterona, ¿ya? Andrógenos como la testosterona o dihidrotestosterona, y estrógenos como el estradiol y distradiol 17B, pues, ¿no? Los lugares de síntesis de cada uno de ellos y el receptor, pues, principal de cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos a lo que son las hormonas tiroideas. Entonces, para hablar de las hormonas tiroideas, vamos a recordar un poquito de lo que, en qué consiste, ¿no? Ustedes se recordarán que existen los canales NIS, ¿ya? Estos canales NIS, ¿ya? Justamente, pues, cuando la TSH es secretada, ¿ya? Esta TSH, pues, va a producir en el receptor la estimulación de los canales NIS, ¿ya? ¿Para qué? Para que capten más yoduro. Acuérdense que los canales NIS son de naturaleza sin porte, ese es su nombre, ¿ya? ¿Por qué sin porte, doctor? Porque entran en una misma dirección, el yoduro con el sodio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que viene el yoduro que está en el ambiente, que está obviamente por el consumo de sal, ¿ya? Acuérdense que trastornos como el bocio, todo eso, hubo un tiempo en donde había pues un déficit de yodo y causaban pues en provincias pues el llamado bocio. Entonces, ¿cómo podemos tener pues yodo en nuestra dieta? Lo dijeron pues, eligieron a la sal. Ahora por eso ustedes ven pues sal yodada, ¿no? Que justamente nos va a permitir pues mantener los niveles de yodo para la producción de lo que es como se llama hormonas tiroideas. Entonces acá tenemos mi tirocito, que es una célula. Acá en este espacio está aquí el coloide, ¿ya? Entonces se capta el yoduro gracias a los canales NIS, ¿ya? Este yoduro entra al enterocito, pero no se queda ahí, sino este yoduro es transportado al espacio coloidal. ¿Por qué, doctor? Porque en el espacio coloidal es rico en tiroglobulina, ¿ya? Es rico en tiroglobulina. La tiroglobulina es una pues, proteína, básicamente, una glucoproteína, ¿ya? Que justamente va a tomar un papel muy importante en la formación de hormonas tiroideas. Entonces, si ustedes recordarán que cuando el yoduro ingresa al tirocito, ya ingresa al tirocito, va a existir un canal, ¿no? Llamado pendrina. La pendrina saca al yoduro, ya, al medio coloidal, y acá toma un papel muy importante la peroxidasa tiroidea. ¿Por qué, doctor? Porque la peroxidasa tiroidea va a producir la formación de yodo. Es lo que yo necesito, es yodo. Ya, lo que yo necesito es yodo. Entonces, este yodo, una vez que está libre, ya no está yoduro, o sea, una oxidación, ya, este yodo pues entra en contacto con la tiroglobulina y esas van a formar pues el monoyodotirosina o el diyodotirosina, ¿no? Que son claves para lo que es la formación
de T3 y T4, ¿ya? Entonces, acá hay procesos, pues, ¿no? Ustedes se recordarán: ornificación, oxidación, iodación, acoplamiento, ¿ya? Y exocitosis, ¿no? Pinocitosis y esas cositas, ¿no? Entonces, cuando se llega a formar las hormonas tiroideas, ¿ya? Estas pues van a seguir un mecanismo, pues, ¿no? De proteólisis, el lisoendosoma también captado para su liberación, y obviamente pues al final se va a hacer la secreción mediante la sangre, pues, ¿no? Va a existir un transporte, ¿no? En este caso, proteínas encargadas del transporte. Entonces, como les decía, primero pues se capta lo que es el yoduro, síntesis de tiroglobulina paralelamente, la tiroglobulina se está sintetizando, obviamente para irse al espacio coloidal, ¿ya? La organificación, acá cumple una función muy importante de la peroxidasa tiroidea, ¿ya? Antes de la organificación existe una oxidación, cabe mencionarlo, ¿ya? Y luego viene el acoplamiento, ¿ya? Que van a formar los llamados pues T3 y T4, ¿no? Por último, el almacenamiento en coloide, ¿no? Se va a almacenar, se va a formar, se va a encapsular y va a ser transportado, pues, ¿no? Y al final una liberación, pues, ¿no? Por endocitosis, ¿no? De coloide, ¿no? O sea, lo que existe va a ser una proteólisis lisosomal, obviamente, y van a salir justamente el T3 y el T4, ¿ya? Entonces, esto es básicamente las funciones de las hormonas tiroideas, cómo se forman las hormonas tiroideas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí voy a mencionarles que existe un síndrome, ¿no? Cuando hay una alteración, se llama síndrome de Pendrek, siempre es bueno mencionarlos. ¿Ya? Síndrome de Pendrek es, ¿cómo se llama? Es caracterizado por lo que es hipotiroidismo y sordera, ¿ya? Entonces, hipotiroidismo más sordera, básicamente, pues, estamos hablando de que existe un síndrome a consecuencia de que hay una alteración de este canal, ya se llama síndrome de Pendrek. También voy a mencionarles de los efectos, por ejemplo, ¿qué pasa si hay mucho yoduro? Mucho yoduro, mucho yodo. Entonces, cuando existe mucho yodo, acá, consumido, qué sé yo, ya, este canal NIS se va a saturar. Al saturarse mucho canal, o sea, al saturarse porque hay mucha demanda de yoduro, automáticamente pone un stop. ¡Plup! Deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se sobreestresa, se sobresatura, ¿ya? Entonces el NIS ¡pup! Se detiene. Eso que estoy diciéndoles ahorita que el NIS se detiene, prácticamente, ¿qué va a producir? Va a producir un hipotiroidismo transitorio. Porque la pieza clave aquí, chicos, es yodo, pues. En ausencia de yodo no va a haber hormonas tiroideas. Entonces, a este efecto, ¿ya? Se llama Workshop. Me imagino que ya algunos lo conocen, ¿no? O lo hayan visto en algún momento. Entonces, esos canales NIS se sobresaturan y dejan de funcionar, pero es transitorio, ¿ya? El efecto contrario, ¿cuál es? Efecto de base 2, que te puede causar hipertiroidismo. Y justamente, pues acá cumple un papel muy importante un antiarrítmico que puede generarte los dos tipos de trastornos: hipotiroidismo o hipertiroidismo transitorio. El uso, por ejemplo, de este antiarrítmico, que es de amplio espectro, que es la amiodarona, por ejemplo, imagínate que viene un pacientito con una arritmia ya refractaria, una arritmia que no hay, o sea, hasta ahorita no le han sacado los otros antiarrítmicos. Entonces, como la amiodarona es de amplio espectro, la última chance es darle amiodarona. Entonces le dan endovenoso para corregir eso, y la amiodarona en su composición química tiene yodo. Entonces, al aplicar la amiodarona endovenosa para corregir justamente eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una sobresaturación de yoduro, en este caso de yodo. Por lo tanto, este canalcito
va a producir, pues se va a paralizar. Entonces, y va a generar lo que es el efecto Burch-Charcot. Por lo tanto, va a generar hipotiroidismo. Doctor, ¿y la amiodarona cómo produce hipertiroidismo? Cuando el pacientito ya tiene una fibrilación, en este caso auricular, ya, que ya está utilizando amiodarona crónicamente, ya, vía oral, ya, como tratamiento, ya. Entonces, como tiene yodo, no va a haber mucha demanda de yoduro, porque es vía oral, ¿ya? Entonces va a tener una dosis adecuada, pero al tener yodo va a estimular, ¿no? Va a estimular, o sea, no la cantidad suficiente que llegue a saturar esto, pero sí una cantidad que estimule a los canales NIS sin sobredemandarlo, ¿ya? Y esta pues siga produciendo más hormonas tiroideas. En este caso, por ejemplo, va a generar hipertiroidismo. A este efecto o fenómeno se llama Jones-Bachelot, que va a generar justamente, pues, hipertiroidismo, pero en la mayoría transitorios, pues, ¿no? Tanto hipo y hiper son transitorios a consecuencia de la amiodarona, ¿ya? Son algunos efectos adversos de la amiodarona. Por eso está contraindicado en pacientes con trastornos de la tiroides este uso de antiarrítmico, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos otro cuadrito en donde obviamente, pues, estamos hablando de las catecolaminas. ¿Y quién es el papel importante de las catecolaminas? Es justamente ¿quién? La tirosina, pues, ¿no? La tirosina. El sitio es básicamente la médula suprarrenal, son constituidas por células cromafines, ¿ya? Y neuronas adrenérgicas. Acá tenemos una neurona adrenérgica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La tirosina, como ustedes pueden ver, ingresa entre un canal sodio-tirosina y esta va a ser hidroxilada, pues, ¿no? Por la tirosina hidroxilasa. ¿Ya? Entonces ahí se va a convertir en L-Dopa, que es básicamente dihidroxifenilalanina, ¿no? La lanina, ¿no? Que es la L-Dopa, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a ocurrir una descarboxilación y va a convertirse en dopamina, noradrenalina, adrenalina, dependiendo de qué es lo que se va a necesitar. ¿Sí? Muy bien. En almacenaje sí se almacena en vesículas, ¿ya? Y en las degradaciones tenemos a la vía del MAO, ¿no? MAO, ¿ya? Entonces, ustedes como pueden observar, miren acá voy a formar dopamina, esa es la dopamina, se crea, ¿ya? Y dependiendo en noradrenalina en este caso, acá por ejemplo dopamina beta-hidroxilasa, voy a tener noradrenalina, y esta noradrenalina va a viajar, pues, ¿no? A todas las diferentes partes, ¿no? De receptores que tenemos, ¿no? Y también se puede reusar, miren. Entonces, la degradación es mediante el MAO, pues, ¿no? Obviamente no puedo tener esta noradrenalina en el espacio. ¿Por qué? Porque va a sobreestimular, estimular, 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 estimular. Entonces necesita ser degradada. ¿Quién hace eso? La vía del MAO y el COM, pues, ¿no? Que son metanefrinas, ¿no? Básicamente. ¿Sí? Entonces, la vía de las catecolaminas, ¿ya? También cumplen una función muy importante, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí está, por ejemplo, una síntesis, la tirosina, que es la tiroides clave en esto, ¿ya? Que gracias a la enzima tiroxina hidroxilasa se juega en dopa, que es la precursora de la dopamina, ¿ya? Y esta, pues, por una hidroxilación se va a convertir en noradrenalina y la N-metiltransferasa noradrenalina va a generar al final adrenalina, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas acá van a actuar, pues, obviamente en receptores específicos, pues, ¿no? O sea, cabe la redundancia, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver lo que es el tema de adrenérgicos, vamos a ver que existen receptores adrenérgicos tipo alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que cumplen cierto tipo de receptor. O sea, el tipo de receptor va a depender qué es lo que produce en el cuerpo, en este caso en el órgano implicado. Entonces, hay que tener pues también, ustedes ya más adelante van a ver la diferencia entre
usar noradrenalina y usar adrenalina, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un caso en lo que yo voy a necesitar, no sé, pues, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Mm, Para hacer, ¿cómo se llama esto? Se me dio el nombre. Por ejemplo, en, en un shock anafiláctico, ahí está, muy bien, en un shock anafiláctico, yo voy a preferir usar adrenalina en vez de la noradrenalina. ¿Por qué, doctor? Porque la adrenalina básicamente pues va a tener implicancia en beta 2. Y ustedes recordarán que beta 2 a nivel pulmonar produce broncodilatación. Y esa es una gran ventaja, cosa que no lo hace la noradrenalina. ¿Ya? Muy bien. Y acá está pues todo un resumen, pues, ¿no? Entonces, todo un resumen de lo que acabamos de decir, por ejemplo, de naturaleza peptídicas, tipo hormonas proteicas, lugares de síntesis, retículo espermático rugoso, aparato de Golgi y vesículas, básicamente, ¿no? Entonces, el paso clave en la biosíntesis es la traducción, que obviamente se encarga el retículo espermático rugoso. Esta lo va a convertir en preprohormona, ¿ya? Y esta básicamente va a pasar a una prohormona. Y al final, pues, una hormona activa. ¿Ya? Almacenamiento, sí, sí se almacena, ¿ya? Mecanismos de acción, exocitosis dependiente de lo que es, como se llama, los sensores de calcio o voltaje dependiente, ¿ya? Ejemplos, les había dicho, pues la insulina, en este caso les puse un ejemplo del disulfuros, que obviamente es la que hace la insulina, la GH, ACTH, la ADH y la oxitocina. Observaciones clínicas con respecto a estas hormonas peptídicas es de acción rápida, vida media corta, ¿sí? Muy bien. La oxitocina, por ejemplo, es clave, es clave, es clave. Incluso existe, pues, en farmacología los llamados oxitóxicos, pues, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver esta oxitocina? Obviamente, liderando la final de lo que es como se llama un parto, ¿no? Que va a estimular contracciones, ¿no? Para que se pueda llegar todas las fases del alumbramiento, parto, todas esas cositas, ¿ya? Luego les hablé de las esteroideas. También les he dicho que la pieza clave aquí son las mitocondrias y el retículo endoplasmático liso de la corteza suprarrenal, gónadas o placenta. ¿Quién es el sustrato universal? Es el colesterol, que esta de acá se va a convertir en pregnenolona gracias a la vía STAR, ¿ya? Y no se almacena, ¿ya? No se, bueno, en este caso la vía es STAR y la desmolasa, ¿no? Que son las dos vías fundamentales para que, según qué hidroxilación va a seguir y pueda, pues, llegar a formar, pues, ¿no? El almacenamiento aquí no se almacena, ¿ya? Su mecanismo de acción es difusión siempre tras estímulos, o sea, gracias a la CTH y a la angiotensinados. Ejemplos: cortisol, esteroidina, testosterona, estradiol. La naturaleza lipofílica le permite esta condición de que estos no se almacenan, ¿ya? Vida media larga, unión a proteínas plasmáticas, obviamente para ser transportadas, pues, ¿no? Derivados de aminoácidos, en este caso las tiroideas, ya les había dicho, lugar de síntesis, tiroides, coloide y tirocito, básicamente, ¿ya? La iodación de la tirosina en la tiroglobulina, estamos hablando del MIG, del DIC, T3, T4, T3 que es la forma activa, ¿ya? Almacenamiento sí, se almacena a nivel del coloide, ¿ya? Su mecanismo de acción, endocitosis, acuérdense de la pinocitosis, ¿ya? Y a nivel de lo que es el tirocito, pues va a ocurrir una proteólisis para formar, pues, lo que es como se llama la liberación de T3 y T4, lo que se necesita para la sangre, ¿no? Y está regulada por la TSH, ¿no? Que es alta unión a proteínas, ¿no? También a la tiroglobulina, ¿no?
Catecolaminas, les hablamos de la médula suprarrenal, neuronas adrenérgicas. Tirosina, que es el precursor también, este aminoácido importante en la formación de la dopa, que forma dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿no? Sí, también se almacena en vesículas cromafines. Esto va a ser, su mecanismo de liberación va a ser exocitosis, dependiente, pues en este caso, de calcio, ¿ya? Los ejemplos ya les he dado, y esto sí es un control inmediato por el sistema simpático, pues, ¿no? Y eicosanoides, ya, básicamente están ubicados en las membranas celulares, ya. Acá hablamos de lo que es el ácido araquidónico, la vía de COX-1, COX-2, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ya. Y el almacenamiento no también, ¿no? Síntesis inmediata ante estímulo, ¿no? Ejemplo, tromboxano A2, leucotrienos, prostaglandinas E2, es de vida media corta y acción local. Ya, entonces una tablita que resume básicamente de todas las tipos de hormonas que tenemos, su lugar de síntesis, ya, lo que es como se llama la parte clave de la biosíntesis y su almacenamiento, pues, ¿no? También su mecanismo de liberación. Regulación de la secreción, controlada por la retroalimentación negativa o feedback, lo que es negativo, pues, ¿no? Y es la principal. Positiva, el feedback positivo es raro, ¿ya? También tenemos un control neuronal y ritmos circadianos. Ojo que los ritmos circadianos también cumplen una función muy importante, ¿ya? Por ejemplo, tenemos al cortisol, que inhibe a CRH y a CTH, y los estrógenos que estimulan, por ejemplo, la LH proovulatoria, pues, ¿no? Muy bien, entonces acá en lo que es la retroalimentación, tenemos básicamente, pues, la parte del feedback negativo, ¿ya? Que prácticamente la hormona final se inhibe, porque hay muchas concentraciones, ¿no? O sea, obviamente que este feedback es el más principal, el negativo es el más principal, ¿ya? Su misma producción de hormonas o síntesis de hormonas va a hacer que cuando ya el cuerpo detecte que hay muchas concentraciones de hormonas, esta pues ponga un stop y se hace retroalimentación negativa, ¿no? Le avisan a los de arriba, en este caso región hipotalámicas, que ya deje de producir, ¿correcto? Ejemplo acá, les han puesto, por ejemplo, el cortisol, ya va a generar una disminución de lo que es como se llama el CRH y el CTH. También está la T3, T4, ¿ya? Que justamente la cantidad de estas hormonas tiroideas va a generar que haya una disminución de la TRH, ¿ya? Y en este caso la TSH, pues, ¿no? En el caso de lo que es, ¿cómo se llama? Feedback positivo, que es básicamente rara, ¿ya? Fisiológica y transitoria. Por ejemplo, los estrógenos elevados, ¿ya? Van a producir, si hay estrógenos elevados, lo ideal, tú dirás, pues no, doctor, debo de producir, si hay estrógenos elevados, debo producir menos LH. No, acá existe que cuando hay estrógenos elevados, incrementa el pico de LH, ¿no? En este caso estamos hablando de la ovulación. En la misma ovulación va a ser un feedback positivo. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren la regulación. En el hipotálamo hay un estímulo que sintetiza, estimula a la hipófisis anterior, y esta hipófisis anterior va a producir cierto tipo de hormonas hipotalámicas. Acuérdense que también existen las hormonas hipotalámicas, de la GH, la prolactina, la FSH, la TSH, la ACTH, la GH, que son pues obviamente en la región adeno-hipófisis, ¿no? Porque también existe la neurohipófisis, que obviamente tenemos ahí como representantes a la ADH y la oxitocina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, por ejemplo, acá en la retroalimentación negativa o feedback negativo, el hipotálamo recibe, ¿no? Una estimulación, ¿ya? Se estimula a la hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior se estimula a la glándula endocrina, por ejemplo, en este caso testículo, ¿ya? Esta va a producir una estimulación de hormonas, en este caso testosterona, ¿ya? Y obviamente va a ir
al tejido diana, en este caso al músculo, por ejemplo, te ponen un tejido diana, pero la cantidad que hay mucha testosterona, ¿ya? Mucha testosterona va a decir, uy, y hay mucho, lo detectan y hace su feedback negativo, ¿ya? Su feedback negativo. En el positivo, les había dado un ejemplo, igualito el hipotálamo, el lígula hipófisis anterior, la glándula endocrina, el ovario, la hormona, en este caso estradiol, y al tejido diana. Pero el estradiol, por ejemplo, puede hacer un feedback positivo. Más cantidad de estradiol estimula más hipófisis anterior. En este caso, produce una retroalimentación positiva. Ya, muy bien. Lo que tenemos, aquí está, por ejemplo, igualito, ¿no? Hay diferentes órganos, pues el tiroides, suprarrenal, gónadas, ¿ya? Y esta pues van a producir pues tanto a nivel cerebral, en este caso hipófisis, hipotálamo, ¿ya? Y va a disminuir pues la secreción, pues, ¿no? Va a disminuir la secreción, ¿ya? Muy bien. Este también es otro cuadrito que hacen la estimulación, tanto el feedback positivo y negativo. Acá les tengo un cuadrito, ¿ya? Que básicamente pues también consiste en lo que es el tipo de control. Yo les decía que existe, por ejemplo, ya existe la retroalimentación negativa que lo acabamos de ver, ya que la hormona final va a ser la que va a inhibir a sus reguladores. En este caso, por ejemplo, el cortisol, ya va, cuando hay mucha cantidad de cortisol, esta pues va a generar una disminución del CRH y ACTH, pues, ¿no? En la integración hipotalámica hipofisaria, obviamente el eje hipotálamo hipofisario hipocampo modula la CRH, ¿no? Ritmicidad es circadiana, ¿no? La positiva, en este caso el aumento de estrógeno, hace que se incremente el pico de LH, ¿no? Muy bien. Es cíclica, cada 28 días, por eso dice ovulación, ¿ya? Cada 14 días. Entonces, la integración hipotalámico hipofisario, este debe ser pulsátil, pues, ¿no? El GnRH con feedback positivo. Doctor, ¿solamente existen estos dos? No, también existe un control neuronal, ¿ya? Un control neuronal. ¿En qué consiste este control neuronal? ¿Cuál es la esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de la estimulación simpática y parasimpática, ¿ya? Obviamente en situaciones en donde el cuerpo lo demande. Entonces, yo voy a producir, pues, a demanda, ¿no? Estímulo simpático, en este caso la adrenalina, ¿no? Imagínate que, no sé, pues, estás haciendo un deporte de aventura extrema, entonces ahí va a haber un incremento de adrenalina, ¿no? Mediante emociones. Entonces va a ordenar el hipotálamo, la médula suprarrenal, y por eso su ritmicidad es inmediata en este caso, ¿no? En este caso es inmediata. Luego tenemos al control iónico metabólico. ¿Qué consiste esto? Cambios en lo que es el ion y nutrientes. Por ejemplo, cuando hay un aumento de calcio, ¿qué va a pasar? Voy a, doctor, a hacer la secreción de PTH, que es el que va a regular estos, pues, ¿no? O sea, doctor, tengo que incrementar los niveles de calcio, ¿por qué? Porque hay bajos calcios. La encargada de hacer esto es la PTH. Igualito, cuando hay un incremento de que, a ver, un incremento, doctor, tengo que incrementar la glucosa, entonces la insulina, pues, ¿no? Son estímulos que se van a esto, ¿no? Que se van a sintetizar, ¿ya? Es pulsátil, ¿ya? La ritmicidad y control hormonal jerárquico, ¿no? Hormonas estimuladas por otras glándulas, como por ejemplo TRH, TSH, T3, T4, feedback largo y corto, ¿ya? Básicamente. Ujú. Mecanismos de acción. Mecanismos de acción. Mecanismos de acción, vamos a hablar de lo que son los receptores, ¿no? De las membranas. Ya, acá sí vamos a tener receptores de membranas, básicamente, ¿ya? Eh, y también receptores, ¿cómo se llama? Intracelulares, ¿no? Estamos hablando de los esteroideos, ¿no? Receptores citoplasmáticos internos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar pues. A ver, dice son mecanismos de acción hidrosolubles, receptores de membrana, el GPCR, el receptor, en este caso, receptores de tirosina quinasa, ¿ya?
Este de acá es el de 7 hélices de transmembrana, ¿ya? Receptores asociados a JAK, citosólicos, nucleares, ¿ya? Transmisión génica. Ejemplo, por ejemplo, la insulina activa, ¿ya? A esta vía, ¿ya? El cortisol regula genes de gluconeogénesis. Estamos hablando un ejemplo de hidrosolubles y un ejemplo de liposolubles. Entonces, aquí, por ejemplo, chicos, les he puesto una tablita también, en donde pues tenemos a lo que es el tipo de receptor, ¿ya? Y dónde está ubicado, pues, ¿no? Miren acá, el tipo de receptor nuclear, ya para que más o menos ustedes sepan, ya, básicamente estamos hablando de, hay dos tipos de receptores nucleares, de tipo uno y de tipo 2. En el tipo uno, el ejemplo característico es el cortisol, gluconeogénesis, ¿no? Que va a producir ejemplos, ¿no? Y el de tipo 2, doctor, a nivel del núcleo, netamente del núcleo, tenemos a las hormonas tiroideas, vitamina D y retinoides, pues, ¿no? El RXR1, ¿no? Es un tipo de transductor, ¿ya? Que va justamente, pues, reclutar, ¿ya? Coactivadores. La respuesta celular es transcripción constante de médula. Tipo de acción puede ser horas, días. Acá los ejemplos que te hago. Entonces, vamos por partes. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llama? A lo que es, ¿cómo se llama? El receptor, ¿ya? De 7 hélices, que es una G proteína, ¿ya? Tipo de hormona, peptídicas, ¿ya? Y acá sí cumple un papel muy, muy importante, ¿no? O sea, la GS, ¿no? La GS es el adinilato ciclasa, ¿ya? Que va a estimular la producción del AMP cíclico, la fosfoquinasa A y la GI, que cumple una función básicamente de qué? De que hay una disminución del AMP cíclico, ¿ya? ¿Por qué, doctor? Porque obviamente pues va a haber una disminución o sea, va a inhibir al adinato ciclasa, ¿ya? O a la fosfolipasa C, pues, ¿no? Fosfolipasa C. Y esto como consecuencia va a haber una disminución de lo que es como se llama el AMP cíclico, ¿ya? Y el GQ, obviamente acá tiene que ver la fosfolipasa B. El GQ tiene que ver con la liberación de calcio en el retículo endoplasmático, ya que son traductores, efectores. Como respuesta a todo esto celular, la fosforilación de enzimas, apertura de canales, tipo de acción segundos, aquí están los llamados beta-adrenérgicos, y ya alfa-adrenérgicos, en este caso el GQ, y somatostatina, ¿no? Que es la parte inhibitoria. ¿Se dan cuenta? Los beta-adrenérgicos GS, la alfa-adrenérgico GQ, y la somatostatina que está asociada a estas proteínas G, pues, ¿no? GI, GQ, GS, que cumplen una función muy importante. Luego tenemos, por ejemplo, a los receptores de tirosina, quinasa, ¿ya? Que básicamente estos van a ocurrir, pues, una dimerización y autofosforilación, pues, ¿no? O sea, van a ocurrir, en este caso, a nivel de la membrana, ¿ya? Y que el tipo de hormona implicada aquí, que es la insulina, ¿ya? Básicamente, que obviamente va a seguir una vía, ¿no? El PI3K, el AKT y el MAP, ¿no? Entonces, como respuesta celular, metabolismo, crecimiento, ya, la insulina, captación de lo que es, ¿cómo se llama? El GLUT4, pues, ¿no? Al final va a ser este responsable, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos una lista de receptores, los llamados eh, JAKs, ¿ya? Que también cumplen una función muy importante, ¿no? O sea, los llamados JAK cumplen, por ejemplo, ya tenemos a la GH, a la prolactina, a la lectina, ya que siguen esta guía, este tipo de receptor, tienen este tipo de receptor, ya, una respuesta celular, una transcripción génica, básicamente, ¿ya? Y obviamente, pues acá tenemos al GH en el hepatocito, activa el GIF1, ¿no? El GIF1, ¿no? Receptores nucleares, ya les he mencionado, en este caso el cortisol, ¿ya? Que son dentro del núcleo. Hay receptores que están en la membrana, hay receptores que son intranucleares.
¿Ya? Muy bien. Acá les tengo una lista, ¿ya? ¿Qué es lo que, por ejemplo, la proteína G, ciclasa, tipo receptor, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca activación del sistema de transcripción y cada uno de ellos, pues, ¿no? Esto les he puesto como un cuadrito resumen, chicos, ¿ya? Un cuadrito resumen. Acá está, por ejemplo, los receptores de las catecolaminas. Miren acá, alfa uno, perdón, beta uno, beta 2. Miren cómo la adrenalina tiene actividad de beta 2. Ya, la noradrenalina, factor de alfa 2. Ya, entonces, ustedes tienen que saber, por ejemplo, estos receptores adrenérgicos cumplen una función muy importante. Por ejemplo, el beta uno lo vamos a encontrar a nivel del corazón. ¿Y qué va a producir, doctor? Aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. O sea, estamos hablando de lo que es inotropismo positivo y cronotropismo positivo. En cambio, el beta 2 lo encontramos a nivel de los pulmones, en el músculo liso bronquial. Este va a generar una broncodilatación, ¿ya? Alfa 2 lo encontramos justamente en las hormonas, perdón, en las neuronas, en este caso presinápticas, que básicamente van a causar la inhibición, pues, ¿no? De la interrupción, por eso son efectos inhibitorios, ¿no? Y miren el alfa uno, el alfa uno, el alfa uno lo vamos a citar básicamente en los endotelios, en la periferia, provocando vasoconstricción, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, mira cómo están asociados, ¿no? Alfa uno, beta, todo esto, cómo están asociados cada uno de estos, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza de la hormona, esta puede producir un efecto estimulatorio, un efecto inhibitorio. En este caso, la adrenalina es un efecto estimulatorio, ¿ya? Pero va a depender acá justamente de la fosfolipasa C, ¿ya? Que justamente va a ser, pues, el inositol trifosfato, ¿no? Entonces, ahí les pongo este cuadrito. Acá en estos dos, el adinilato ciclasa, que es primordial en este tipo de receptores, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice los receptores beta uno, beta 2 y dopaminérgicos de uno interactúan con GS, que activa la ciclasa, elevando los niveles de AMP cíclico. Entonces, los receptores alfa uno, ¿ya? Y D2 están aquí, interactúan con G alfa, proteína G alfa, que inhibe a la adinato ciclasa. Además, el receptor alfa 1 interactúa con alfa, en este caso GQ, ¿ya? GQ, ¿ya? Y que activa a la fosfolipasa C. Entonces, como medio de resumen, acá lo que podrían sacar, chicos, es que la parte de lo que es la GS, ¿ya? GS es activa a la ciclasa, ¿correcto? Y eleva los niveles de AMP cíclico, ¿ya? Los receptores, en este caso, alfa uno y D2, miren, alfa uno y 2, interactúan con GI. GI. ¿Y qué era GI? Inhibitoria, ¿correcto? GI, doctor. Que inhibe a la ciclasa, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una disminución del AMP cíclico, ¿ya? Y por último, los receptores alfa uno que interactúan justamente con el GQ, pero aquí va a activar a la fosfolipasa C, que a su vez se va a transformar ya en fosfoinositol de membrana, en este caso IP3 y DAF, pues, ¿no? Muy bien. Aquí está otro, ¿ya? Esta es acción, este es ya aquí, pues, ¿no? Nucleares. Recuerden que existe otra acción de hormonas esteroideas. Receptor de hormonas esteroideas activado se une a tramos específicos de ADN llamados elementos de respuesta de la estradiol. RXR1 es obviamente pues el receptor de lo que es las hormonas tiroideas, pues, ¿no? Acuérdense de eso también importante, ¿ya? Entonces, estas hormonas tiroideas pasan, pues, ¿no? Pasan, ¿por qué? Porque sus receptores son nucleares, ¿ya?
Una vez que llega al receptor, obviamente va a ocasionar ciertos tipos de la vitamina D, acuérdense de la vitamina D, acuérdense que en la captación de calcio, ¿se acuerdan que la vitamina D para la absorción de calcio, la paratormona, en este caso, que es la encargada de, obviamente, pues, mantener los niveles de calcio adecuados, ya se dan cuenta que justamente pues a nivel de los enterocitos viene la vitamina D activa, ya ingresa al núcleo, y estas pues acá, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que es la transcripción, ya el ARN mensajero, la traducción a retículo endoplasmático rugoso, y va a llegar a formar, ¿no? Va a estimular, ¿a quién, doctor? A la proteína calvindina. ¿Se acuerdan de la calvinina? Que es la que pues va a agarrar al calcio intracelularmente y le va a llevar de un espacio de la entrada de calcio hacia la salida, hacia la sangre, pues, ¿no? Entonces, ahí les puse un ejemplo de la vitamina D, ¿ya? Que también tiene receptores nucleares, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿ya? De hormonas, ¿ya? De hormonas, por ejemplo, la hormona tiroidea, para tiroidea, perdón, la PTH, ya que va a estimular básicamente eh, a este complejo de proteína G, ¿no? El anilato ciclasa va a ser estimulada, va a haber formación de lo que es, ¿cómo se llama? AMP cíclico y fosfoquinasa A, ¿ya? Esta va a cumplir una cierta función. Acuérdense que también la antidiurética que tiene receptores V1 y V2 va a depender de qué tipo de receptores, ¿no? Por ejemplo, V1 va a ser a nivel, pues, de los vasos, va a producir, pues, contracción, ¿ya? Y el AB2 es a nivel renal, ¿no? Que ya va a ser la formación de aquaporina, ¿no? Para la captación de agua, ¿no? Entonces, también tiene su mecanismo, ¿no? La fosfolipasa C, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, la hormona liberada de la tiroides también está asociado, en este caso, a lo que es, ¿cómo se llama? La fosfolipasa A2, ¿no? Entonces, adelerato ciclasa, fosfolipasa C y fosfolipasa A2. Aquí, básicamente, pues, el metabolito es del ácido araquidónico, ¿no? Acá hay otras hormonas, miren el péptido natriurético, en este caso, pues, auricular, ya, está asociado al GMP cíclico, la insulina, puentes disulfuros, puentes disulfuros, ¿ya? Viene la insulina. Acá hablamos de dominios alfa, fosforilación proteica, ¿no? Que va a ser estimulados. Y la hormona de crecimiento, básicamente, va a estar asociado a lo que son, pues, las vías o los dominios JAKs, pues, ¿no? JAKs, dominios de tirosina sinasa. ¿No, chicos? Muy bien. Segundos mensajeros, AMP cíclico, IP3, GMP-C, calcio calmodulina, MAC y el SMAX, ¿no? En este caso, por ejemplo, el glucagón aumenta AMP cíclico, la vasopresina, ¿se acuerdan que les he dicho? Que básicamente pues actúa en los receptores V1 y usa inositol trifosfato y DAC, pues, ¿no? Acá les traigo un resumen de todo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? Que es la enzima efectora, el anidato ciclasa, el AC, ¿ya? El segundo mensajero, ¿quién es? Es el AMP cíclico. Esta va como resultado final a la fosfoquinasa A. Ejemplos de este AMP cíclico que dependen del AMP cíclico: glucagón, ACTH, TSH y beta-adenérgico. Resultados fisiológicos, puede ser que aumente la lipólisis, la gluconeogénesis, al aumentar el AMP cíclico, pues, ¿no? Muy bien. Otro segundo mensajero, tenemos la vía IP3 y DAF, la fosfolipasa C, en este caso. Segundo mensajero es el MP3, el DAP, fosfoquinasa C. Básicamente lo vamos a tener en lo que es la contracción y secreción, pues, ¿no? El guanilato ciclasa, ¿ya? En este caso el GMPC cíclico, ¿ya? Va a ser lo que es la fosfoquinasa G, ¿no? Acá tenemos al péptido natriurético, pues, auricular,
y óxido nítrico, pues, ¿no? Acuérdense que el óxido nítrico siempre va a generar, pues, ¿quién? Vasodilatación. Por eso acá no puede tener relajación muscular y natriuresis, pues, ¿no? Calcio, calmodulina, ya, acuérdense, este complejo es muy importante. ¿Por qué? Porque va a activar a la quinasa de cadena eh, libre, ¿no? De fosfoquinasa de cadena, eh, fosfoquinasa de cadena eh, MCLCF, ¿no? Los sintetasas de óxido nítrico, ¿ya? De cadena ligera, fosfoquinasa de cadena ligera, ¿ya? El complejo calcio-calmodulina, que es muy importante. ¿En dónde lo vemos esto? Básicamente en la musculatura lisa, ¿no? Que provoca la fosforilación enzimática y exocitosis, ¿no? La tirosina quinasa, ¿ya? Que justamente va el tipo de hormonas, en este caso es la insulina y la IC1, ¿ya? Y por último, el SMAC, ¿no? Quinasa, receptor TGF-beta, en este caso ya, pues, ¿no? Inhibidores celulares fibrogénesis, ¿no? Muy bien. Ejemplos clínicos, acuérdense que, pues, existen los graves, los anticuerpos activan STR y pueden generar hipotiroidismo. La parte inmunológica está en la mayoría de patologías, en este caso también existe formación de lo que es, ¿cómo se llama? Es de enfermedades autoinmunes como, pues, no sé, ¿no? Trastornos de la tiroides, factor reumatoideo, ¿ya? Entonces te pueden llevar a una condición clínica. Déficit de la 21 hidroxilasa, que es un exceso de andrógenos y pérdida de sal en este caso. El CIHAC, ya que es exceso del ADH, que puede desencadenar una hiponatremia. Y también la resistencia a la insulina, ¿no? Alteración de la vía PIK, ¿no? O IRS, ¿no? Acá les he puesto una talita resumen en la enfermedad de Graves, que es autoinmune, ¿ya? Entonces, básicamente, pues, es a consecuencia de un hipertiroidismo, ¿no? Anticuerpos estimulan la TCR, el receptor de la TSH, activando constante al AMP cíclico y va a crear un aumento del AMP cíclico, adenilato ciclasa, ¿no? Síndrome de Cushing, ¿ya? Que el eje afectado es básicamente el eje hipotálamo-hipófisis, en este caso, ¿ya? Eh, ¿Qué va a hacer esto? Va a haber una alteración del aumento del ACTH, del cortisol, y obviamente pues va a producir como consecuencia clínica obesidad central y hiperglucemia, ¿no? Aquí básicamente también el mecanismo del feedback negativo está alterado, está ineficiente. Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa, un bloqueo enzimático en el CYP21A2, pues, ¿no? SIHAC, les había dicho que tienen que ver el órgano afectado, es beta 2, básicamente. Activación persistente del AMP, sí. Y resistencia a la insulina, acuérdense que obviamente causa hipoglucemia y diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a continuación les he puesto algunas hormonas hipotalámicas, ¿ya? Sus funciones principales y la estructura, pues, ¿no? Y también el órgano blanco, ¿no? Eso sí, ya lo hacen como medio de repaso, chicos. ¿Ya? Hormonas pituitarias anterior, pituitarias posterior, básicamente, ¿ya? Aquí solamente podrían agregar los núcleos supraópticos y paraventriculares, ya que son justamente acá. Siempre cometen el error, ¿no? Aquí se sintetizan y se almacenan. Aquí en la glándula posterior o neurohipófisis también, aquí solamente se almacena, chicos. ¿Por qué? Porque la síntesis ocurre en el hipotálamo, arriba. Entonces, ojo con ese dato, ¿sí? Bien. Hormonas tiroideas, corteza adrenal, médula adrenal, páncreas, paratiroides. Ahí les dejo estos cuadritos, pues, ¿no? Muy bien, chicos, gracias por su atención. Espero les sirva la cortísima exposición, ¿ya? Y nos vemos esta semana. Gracias.